Buenos días, mi gente. Sí. El mismo moreno de siempre. Señores, en este momento no cabe duda que la actividad política es lo que está llamando la atención de las personas, específicamente si tú estás en la oposición. Hay una papa caliente que nadie le quiere poner la mano y se llama de los debates. Yo no me voy a cansar de hablar de los debates, porque yo soy de los que creo que el pueblo dominicano, si estamos en una democracia, los debates de las propuestas políticas, de las ideas y de la visión del país son necesarios. Razones por las cuales en los últimos días yo he estado haciendo un par de videitos así de seguido, como una forma de yo ensalzar un poquito a las personas que visitan este canal, para que se entusiasmen y obliguen a través de los comentarios, a través de las opiniones, a que en República Dominicana se haga un debate entre todos los aspirantes a la presidencia de la República, pero también a nivel municipal y a nivel congresional, porque a todos los niveles hay que hacer debate. Cuestión de que el pueblo dominicano elige el candidato que tiene más de todo en la cabeza, que sabe, que es intelectual, que sabe de lo que está hablando, que tiene conocimiento, que tiene experiencia, que tiene la pasión para servirle al pueblo dominicano. Razones por las cuales yo insisto que un debate público entre los aspirantes a la presidencia es la mejor solución para que los votantes se den cuenta cuál es realmente ese líder que tiene las respuestas para los grandes desafíos que tiene la República Dominicana en este momento. Y el pueblo dominicano solamente se va a dar cuenta de eso cuando se haga un debate público. En este momento yo voy a continuar con esa serie de videos. Y en este momento yo voy a hablar un debate entre Ramfi Domínguez Trujillo, adivinen, contra Luis Abinader. Claro, este debate va a estar concentrado mayormente sobre la economía, el alto costo de la vida, el desempleo y, ¿por qué no?, eso que alguna gente llaman el déficit presupuestario. En pocas palabras, este va a ser un debate donde se va a discutir cómo el futuro gobernante va a manejar los chelitos del Estado. Razones por las cuales yo soy de lo que creo que un debate entre Ramfi Domínguez Trujillo contra Luis Abinader en cuestiones económicas debe ser sumamente interesante. Y más República Dominicana, señores, donde el alto costo de la vida, el desempleo, el alto costo de la canasta familiar, el alto costo de la electricidad, y por qué no, señores, la falta de futuro, cuando se habla de la juventud y las mujeres en República Dominicana, hay que hablar de cuál es el mejor candidato a la presidencia para resolver los grandes desafíos en términos económicos que la nación dominicana tiene en este momento. Hay una serie de preguntas que tienen una serie de respuestas, y yo me imagino que un debate político entre Ramfi Domínguez Trujillo y Luis Abinader, aplicando simplemente en el área económica, debe ser sumamente importante. Por ese lado, para que hablemos un poquito de ese tipo de debate, vamos a ponerlo dentro de un contexto, para que nosotros tengamos una idea de qué estamos hablando. Y para eso yo a ustedes les voy a mencionar unos que otros números económicos, así que cojan lápiz y papel, y al final yo les voy a explicar a ustedes por qué se necesita un debate. Dime, en República Dominicana, señores, donde la prima del dólar tapa la nube, donde el costo de los alimentos tapa la nube y donde todo tapa la nube, menos los salarios lo que están es bajando en paracaídas. No cabe duda, señores, cuando se habla del año pasado, el PIB cerró con una subida de un 7%. Mira, parece que el crecimiento de República Dominicana está subiendo. El salario mínimo actual es menor que el establecido en los últimos años. En pocas palabras, el salario mínimo está bajando en República Dominicana en relación al salario mínimo de hace 10, 15, 20 años. No cabe duda, en República Dominicana el salario mínimo, a pesar de que hubo un aumento de un 14% meses atrás, el salario mínimo en República Dominicana es de 10.729 pesos. Cuando hablamos de las empresas pequeñas, claro, llega a 17.610 cuando hablamos de las empresas grandes, porque ustedes saben que el salario mínimo va a depender del tamaño de las empresas. El costo de la canasta nacional, la media, según el precio, según pagan los hogares, según las amas de casa, está alrededor de unos 30.333,92 centavos. Hagan ustedes la suma. El costo de la canasta familiar es de 30.000 pesos al año. Y el salario mínimo promedio, pónganle 16.000 al año. ¿Qué le dicen ustedes?
que en República Dominicana hay mucha gente que está pasando hambre si solamente utiliza el salario mínimo para alimentarse. Como dicen algunos señores, todo está claro, ya nada es como antes. Son las quejas que se escuchan de los comerciantes y amas de casas cuando se les pregunta acerca del costo de algunos alimentos de la canasta familiar que han experimentado en este momento un aumento de 0.47% en el índice de precios del consumidor. Alimentos que como el ñame, que pasó de 25 pesos a 40. La yuca de 30 ahora cuesta 60 pesos la libra. El plátano que costaba entre 15 y 12 pesos pasó ahora a 20 y 25 pesos. La cebolla, tú la comprabas a 30 y 25 pesos. Y ahora cuesta casi 2,000 pesos el saco y sale más o menos la libra de cebolla a 40 centavos la libra. Como ve, el alto costo de los alimentos en República Dominicana está creciendo, mientras el valor real del salario mínimo está bajando. El Fondo Monetario Internacional asegura que la economía dominicana mantendrá su velocidad de crecimiento para el 2019, el cual pronosticó. El organismo internacional apunta a un crecimiento de 5.1% y de un 5% para el 2020. Mira, por ese lado, yo soy de lo que digo, que al dominicano lo que le dan es estadísticas económicas, que la economía está creciendo un 5%. Pero eso es lo que dicen las cifras del Banco Central. Claro, dentro de ese grupo, República Dominicana ocupó el primer lugar con un déficit fiscal de 4,5 puntos por ciento, seguido de El Salvador con 2,6 y Nicaragua con 2,5. Ese es uno de los grandes problemas cuando se habla de ese déficit fiscal. Eso va a traer muchos problemas a cualquiera que sea el presidente de la República en las elecciones del 20. Claro, cuando se habla de la divisa, señores, no cabe duda. República Dominicana está para. República Dominicana consigue dólares. Es producto de dos vías: el turismo y las remesas. Son los que más aportan divisa a República Dominicana, lo cual contribuye un 9 y un 8% del PIB. El 80% proceden de más de 2 millones de dominicanos residentes en las ciudades de los Estados Unidos. En pocas palabras, señores, vamos a ser francos, la economía dominicana está sustentada y está creciendo el producto del incremento de las remesas que hacen los dominicanos que están en el exterior. En pocas palabras, lo que tienen parado la economía dominicana son simplemente los dominicanos que están en el exterior. Porque en República Dominicana, vamos a ser francos, señores, las exportaciones están disminuyendo, lo cual produce una balanza de pago negativa. Claro, hay un problema de generación de las divisas, porque las remesas y el turismo apenas crecen, poniendo presión en el costo del dólar, que en este momento debe estar en 52, 53, dependiendo de donde tú lo compres. Como ven, esos son algunos números económicos, de los cuales yo se los doy a ustedes como una especie de avance, para que ustedes entiendan por qué se debe, que debe existir un debate cuando se habla de cuestión económica entre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo y Luis Abinader. Porque no cabe duda, señores, en las elecciones del 20 hay temas fundamentales que van a llamar la atención de todo el votante dominicano. Desde mi punto de vista, el primero debe ser la corrupción, la criminalidad, y después tú le sumas a eso lo que algunos llaman la inflación, el alto costo de la vida, el alto costo de la canasta familiar, el desempleo y una serie de problemas que están asociados a la producción. En pocas palabras, en República Dominicana nosotros tenemos una economía de mercado que en este momento no está llenando las necesidades del pueblo dominicano. Razones por las cuales en República Dominicana tú tienes dos clases de dominicanos. El dominicano que está comiendo y el dominicano que está esperando para que le den. En República Dominicana, la desigualdad económica entre los grupos poderosos del país y la población pobre, esa brecha se ha estado alargando. Producto de esa brecha y que el costo de la canasta familiar es demasiado alto, es posible que eso traiga algún tipo de problema social y político el año que viene si las autoridades
que llegan a la presidencia en las elecciones del 20 no toman medidas para corregir ese desbalance entre los pobres y entre los ricos. Razones por las cuales yo soy lo que creo que un debate entre Ramfi Domínguez Trujillo y Luis Abinader en cuestiones económicas y de cómo superar la crisis económica en cuanto a esa desigualdad entre los pobres y los ricos es algo que los candidatos tienen que prestarle atención para evitar algún tipo de convulsión política y social el año que viene. Por eso es que yo, cuando se habla de un debate entre Ramfi Domínguez Trujillo y Luis Abinader, hay una serie de preguntas que yo le voy a hacer a ambos. Porque aunque ustedes no lo crean, yo vivo en los Estados Unidos, pero de una forma u otra eso afecta a muchos de los familiares que viven en República Dominicana, en la cual muchas veces uno tiene que desprenderse de lo poco que uno gana aquí para uno llenar las necesidades, por lo menos mínimas, de alimento y de medicina y de vivienda para los dominicanos que viven en República Dominicana. Y una de las primeras preguntas que yo le puedo hacer a Ramfi Domínguez Trujillo y a Luis Abinader es ¿qué ellos van a hacer para disminuir el alto costo de la vida? La segunda pregunta que yo le voy a hacer es ¿cómo ellos van a aumentar? ¿Qué tipo de estrategia ellos tienen para aumentar los salarios de los trabajadores de una forma real? O sea, el salario de los trabajadores en relación a la canasta familiar es demasiado bajo. Es un tipo de pregunta cuya respuesta Ramfi Domínguez Trujillo y Luis Abinader tienen que tener la respuesta correcta, porque en este momento, señores, el alto costo de la vida está matando al pueblo dominicano. Una de las preguntas número 3 que yo le haría a Ramfi Domínguez Trujillo, pero también a Luis Abinader, ¿qué tipo de medidas económicas ellos van a tomar como una forma de crear un tipo de economía que beneficie a todos los grupos sociales y económicos de igual manera? En este momento, la llamada economía en República Dominicana solamente está beneficiando al 2, 3, 5% de la población, a los poderosos, a los grupos económicos que siempre han sido ricos y están creando un estado de pobreza en muchos sectores económicos pobres en República Dominicana, cuya economía no está llenando sus necesidades. Otra pregunta que yo le haría al candidato de la presidencia, Ramfi Domínguez Trujillo y Luis Abinader, es ¿qué van ellos a hacer? ¿Qué tipo de medidas ellos van a tomar para aumentar la producción agropecuaria? En pocas palabras, para que el campo se active como una forma tal de que no haya que importar tanto producto del extranjero para venderlo en República Dominicana. Y yo soy de lo que creo que tanto Ramfi Domínguez como Luis Abinader tienen que tener algún tipo de medida, cuestión de dinamizar lo que algunos llaman la producción agropecuaria en República Dominicana. Otra pregunta que yo podría hacerle tanto a Ramfi Domínguez Trujillo como a Luis Abinader es cómo ellos van a disminuir la deuda pública del gobierno. Porque no cabe duda, señores, la deuda que tiene el Estado Dominicano es demasiado grande, por lo cual obliga al Estado Dominicano a todos los años endeudarse, cogiendo préstamos internacionales para cumplir con ese déficit del presupuesto que tiene el gobierno. O sea, ¿qué va a hacer Ramfi Domínguez Trujillo para disminuir ese déficit? ¿Qué va a hacer Luis Abinader para disminuir ese déficit del presupuesto? Pero otra cosa también que hay que entender, señores, no tapemos el sol con un dedo. Producto de ese déficit del presupuesto, producto de ese aumento de la deuda pública a nivel internacional, el año que viene cualquiera que llegue al gobierno va a tener que enfrentar el enorme déficit fiscal que tiene la administración pública. La pregunta que yo le hago a Ramfi Domínguez Trujillo, la pregunta que yo le hago a Luis Abinader, ¿qué tipo de medidas económicas ellos van a tomar cuando llegue el momento que ellos tienen que enfrentarse en un tipo de discusión de cómo disminuir el déficit fiscal de la administración pública? Pero también, ¿qué tipo de medidas ellos van a tomar como una forma de disminuir la deuda externa de la República Dominicana, la que todos los años República Dominicana coge prestado alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares? Millones de dólares que a veces tienen una tasa de un 5, un 8%, que van a tener que pagar a mis sobrinos
y los hijos de mi sobrino. En pocas palabras, señores, cuando se habla del déficit y ese aumento de la deuda eterna, eso es una bomba de tiempo que cualquiera que sea el presidente de la República en las elecciones del 20 va a tener que prestarle atención. Y yo soy de lo que creo que en un debate entre Rafi Domínguez Trujillo y Luis Abinader, ese es un tópico que ellos tienen que tomarle. Y ellos tienen que dejarle saber al pueblo dominicano cuáles son las medidas que ellos van a tomar para simplemente disminuir ese déficit del presupuesto, pero también disminuir ese problema que produce la deuda eterna en República Dominicana, en la cual el 35% del presupuesto se utiliza para pagar esa deuda eterna. Claro, hay otra cosa que hay que entender, señores. República Dominicana, producto de que el campo no está dinamizado, de que la producción agropecuaria está bajando, eso ha producido un aumento en la importación de productos, lo cual está creando un desbalance en la balanza comercial entre la exportación y la importación. ¿Qué tipo de medidas, Rafi Domínguez Trujillo? ¿Qué tipo de estrategia Rafi Domínguez Trujillo tiene, pero también Luis Abinader, para de una forma u otra crear una balanza comercial positiva en la cual todos los años no tenga que recurrirse a los préstamos internacionales para compensar por ese déficit que produce la balanza comercial entre la exportación y la importación? Ahora viene la gran pregunta. Una pregunta que si Rafi no tiene respuesta y si Luis Abinader no tiene respuesta, tú puedes estar seguro que en las elecciones del 20, cualquiera que sea el candidato que llegue a la presidencia de la República va a tener que hacer algún tipo de acuerdo político, ya sea con la oposición y con todos los grupos sociales, organizaciones políticas, grupos económicos, porque República Dominicana tiene que abocarse a una reforma fiscal. Se lo voy a repetir de nuevo. El año que viene, cualquiera que sea el presidente de la República va a tener que entrar en negociación para simplemente reformar, hacer una reforma fiscal para disminuir el déficit presupuestario que existe en la administración del gobierno en cuanto a los recursos. ¿Qué tipo de medidas? ¿Qué tipo de estrategias económicas tiene Rafi Domínguez Trujillo? Tiene Luis Abinader. Cuestión de que esa reforma fiscal no afecte de una forma directa a los pobres y a las personas de clase media. O sea, ¿cuáles son las medidas que Rafi Domínguez Trujillo va a utilizar para que ese déficit fiscal, ese trauma de ese acuerdo fiscal no afecte a la población dominicana más desposeída y produzca un estallido social? Aquí es donde yo creo que el tacto, los acuerdos políticos entre todos los sectores de la nación dominicana, como una forma de tener el control sobre ese déficit fiscal, es sumamente importante. Porque, señores, no nos perdamos en eso. En este momento casi el 10-15% del presupuesto se gasta en subsidios. La pregunta que yo me hago, Rafi Domínguez Trujillo, Luis Abinader, ellos van a tener el coraje, ellos van a tener la disposición, ellos van a tener compromiso de simplemente hacer un acuerdo fiscal en la cual ellos van a disminuir el ITEVI o aumentar el ITEVI, ellos van a aumentar los subsidios o ellos van a disminuir los subsidios, ellos le van a quitar los subsidios, por ejemplo, a los pobres cuando se habla de los alimentos. En pocas palabras, señores, no nos perdamos en eso. Cuando se habla de los problemas económicos de República Dominicana, se va a necesitar un gran consenso para que las arcas del Estado puedan estabilizarse y ese déficit fiscal no produzca un estallido social partiendo de las decisiones que se tomen cuando se haga una reforma fiscal el año que viene, no importa cuál sea el que llegue a la presidencia. Por eso que yo creo que en este momento es cuando los aspirantes a la presidencia de la República, ya sea Rafi Domínguez Trujillo, Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández, Guillermo Moreno
o Gonzalo Castillo tienen que sentarse frente al pueblo y decirle cuáles son las medidas que ellos van a tomar cuando haya que aplicar esa reforma fiscal que el pueblo dominicano va a ser testigo el año que viene como una forma de que las cuentas nacionales se nivelen de una forma estable y no se produzca un estallido social. Subirán los impuestos, disminuirán los llamados subsidios, es algo que yo no sé. Por eso es que yo digo que este es el momento de hacer un debate, pero no un debate lleno de demagogia política en la cual no se quieren enfrentar con propuestas claras de cómo se va a resolver la desigualdad económica que existe en República Dominicana entre los que no tienen y los que tienen mucho. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de contenido de una forma u otra haya llenado sus expectaciones. Y si ustedes creen que les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor suscríbanse, denle me gusta y por qué no, simplemente compártalo como una forma de que más personas disfruten de este tipo de contenido. Por ese lado, pasen un buen día.